Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Señor, gracias porque otra vez permites que estemos aquí reunidos en tu presencia para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder leer tu palabra. Te agradecemos por el día de hoy, por el día de ayer, Señor, en el cual nos colmaste de bendiciones y nos diste fuerza para seguir adelante con el trabajo que nos has puesto. Te pedimos que hoy la lectura sea comprensible, Señor, que podamos escuchar tu voz y sobre todo que podamos discernir tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Vamos a hacer de cuenta que hoy es día martes, porque ayer, por cuestiones laborales no pudimos transmitir, pero hoy nos ponemos a cuentas. Vamos a empezar con la lectura, pero antes, ¿qué vimos el día lunes? Ok, el día lunes nada más leímos un solo capítulo del Libro de Reyes. Ah, pero antes, ¿saben qué? Prometí que les iba a dar una introducción al Libro de Reyes, que eso me tocaba darlo el lunes. Ok, el libro primero de Reyes, que en hebreo es Melayim, que significa en hebreo reyes. Simplemente eso es lo que significa. ¿Quién es el autor? Es desconocido. El autor no saben quién pudo haberlo escrito, a pesar de que hay varias teorías, todas, ¿cómo se llaman? No concuerdan con lo que está escrito. La fecha de escritura. El libro de Reyes se empezó a escribir a partir del 790 antes de Cristo, más o menos por ahí cuando David ya iba a pasar a mejor vida y nombra a Salomón como su sucesor. El libro de Reyes abarca casi 4 siglos de la historia del pueblo de Israel. ¿Cuál es el tema principal? La fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios debe mantenerse como la prioridad máxima de un individuo y de un reino. Ajá. En este libro vamos a ver cómo se expone la vida de Salomón, quien bajo su liderazgo al pueblo de Israel lo llevó a la cumbre de su poder, su expansión y gloria. Realmente David ya había conquistado todo lo que se podía conquistar y a Salomón solamente le tocó ejercer dominio sobre él. Vamos a leer sobre los grandes logros de Salomón, como la construcción del templo de Dios en la ciudad, ya que está, es en Jerusalén. Ajá, esa construcción le trajo fama y respeto de todo el mundo conocido. Prácticamente fueron los años dorados del pueblo de Israel. Pero, desgraciadamente, ese celo espiritual que tenía Salomón fue disminuyendo conforme pasaban los años. ¿Por qué? Debido a la influencia de la multitud de esposas paganas con las cuales se unió Salomón. Por ahí vamos a leer que tuvo 700 concubinas y 300 esposas. Imagínense nada más, una para cada día de 3 años, ¿no? Pero bueno, y estas esposas paganas contribuyeron a que Salomón empezara a alejarse de Dios. Ajá. ¿Cuál fue el resultado de la caída de Salomón? Que con ese corazón dividido que tenía entre los dioses de sus esposas y el Dios verdadero de Israel, Salomón también dejó un reino dividido. En este libro se registran los acontecimientos de dos reinos con dinastías distintas y dos naciones con un pueblo insumiso, el cual era cada vez más y más desobediente a los profetas y a los preceptos de Dios. Luego vimos, el mismo día leímos el primer capítulo de Reyes. ¿Qué recordemos que vimos en ese capítulo? Ok, David ya estaba aproximadamente, tenía unos 70 años de edad, ya estaba medio cáscara, medio viejo y enfermo. Tan es así que sus súbditos le consiguieron una esposa, y era una esposa legal. Esa mujer, es importante el nombre porque lo vamos a ver un poquito más adelante en la lectura del día de hoy. Ajá, esa mujer se llamaba Bisac, era una mujer, pero sí es, ¿cómo se llama? Eh, Tiene que ser el hecho de que dice la palabra que nunca lo conoció. ¿Qué significa eso? Que nunca tuvo relaciones sexuales con ella, simplemente era una esposa, para que no pasara frío el viejito. Pero bueno, estando así postrado en cama, ya viejo y enfermo, recibe otro golpe y de parte de sus hijos. ¿Por qué? Tenía un hijo mayor, recuerden que el mayor era Amnón, después seguía Absalón, después seguía por ahí un cuate que se llamaba Kileb, pero todos ellos, bueno, Absalón y Amnón sabemos que murieron, Kileb probablemente también murió, y entonces el que quedaba como mayor con derecho de sucesión al trono era un hijo de David llamado Adonías. Y él ya estaba haciendo fiesta inclusive y ya estaba seleccionando a su gente para nombrarse como rey de Israel. De hecho, aquí vemos la caída de Joab, porque Joab siempre había sido fiel a David y esta vez sin preguntarle a su rey fue y se pasó del lado de Adonías. Pero no solamente Joab, también David había tenido toda la vida un sacerdote llamado Abiatar, que inclusive le ayudó en su vida, le ayudó muchas veces.
Y este sacerdote también le volteó bandera a David y se fue a seguir a Adonías pensando que él iba a ser el próximo rey. Pero el profeta Natán, que tenía David, y su esposa Betsabé, le fueron a avisar a David lo que estaba pasando con su hijo Adonías. Entonces David, seguido de personas que eran fieles a él, en este caso Natán su profeta, Sadoc su sacerdote, y Benaya, que había estado con él desde su juventud, como comandante del ejército, subieron a ungir a Salomón como rey de Israel. Ujú. Cuando supieron esto, que David y el sacerdote y el profeta y Benaya ungieron a este Salomón como rey de Israel, huyeron porque sabían que le habían regado. Entonces, Adonías, eh, perdón, ¿sí fue Adonías o Adonías? Eh, ay, bueno, Adonías, cuando oyó de esto, huyó de Salomón porque sabía que había hecho mal. Pero quien también huyó, y eso no sé si fue en el capítulo 1 o fue en el capítulo 2. No, sí, fue en el capítulo 1. Adonías huyó de Salomón y toda la gente que lo apoyaba, porque sabían que habían hecho mal, sabían que quien tenía que darles el ungimiento como rey era el sacerdote y era David quien le que tenía que traspasar el trono. Cuando pasó eso, Adonías huyó para escapar de la venganza de Salomón. Y ahí acaba la lectura del capítulo 1 de Reyes. Vamos a comenzar hoy día martes con 2 capítulos del libro primero de Reyes. Comenzamos con el capítulo 2 y escrito está: Mandato de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme el Señor la palabra que me habló diciendo: Si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz, mas a los hijos de Barzillai Galaadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por el Señor diciendo: Yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Muerte de David. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 30 años y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Salomón afirma su reino. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿Es tu venida en paz? Él respondió: Sí, de paz. Recuerden que Adonías era el que quería usurpar el trono. Enseguida dijo: Una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: Di. Él dijo: Tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro, para que yo reinara, mas el reino fue traspasado, y vino a ser de mi hermano, porque por el Señor era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: Habla. Él entonces dijo: Yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac sunamita por mujer. Y Betsabé dijo: Bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: Una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: Pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo:
dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿Por qué me pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por el Señor, diciendo: Así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive el Señor, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa como me había dicho que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaya, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: Vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor, el Señor delante de David, mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, para que se cumpliera la palabra del Señor que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia de Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y oyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar, y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo del Señor, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaya, hijo de Joiada, diciendo: Ve y arremete contra él. Y entró Benaya al tabernáculo del Señor y le dijo: El rey ha dicho que salgas. Y él dijo: No, sino que aquí moriré. Y Benaya volvió con esta respuesta al rey diciendo: Así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo: Haz como él ha dicho, mátalo y entiérralo. Y quita de mi casa, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y el Señor hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada, sin que mi padre David supiera nada: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte del Señor. Entonces Benaya, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaya, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: Edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salgas y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: La palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará. Perdón, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo: He aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: ¿No te hice jurar yo por el Señor y te protesté diciendo: El día que salgas y fueras acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: La palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: Tú sabes todo el mal el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. El Señor pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante del Señor. Entonces el rey mandó a Benaya, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino, ¿quién sabe qué pasó? Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Ah, Comenzamos con la lectura del capítulo 3 del libro primero de Reyes. Escrito está: Salomón se casa con la hija de Faraón. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa del Señor, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre del Señor hasta aquellos tiempos. Salomón pide sabiduría. Mas Salomón amó al Señor, andando en los estatutos de su padre David.
solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar, y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo, David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Sabiduría y prosperidad de Salomón. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en la casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado. Y puse al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaron delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey dijo: tráiganme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partan por medio al niño vivo y den la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dale a esta el niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, pártanlo. Entonces el rey respondió y dijo: den a aquella el hijo vivo y no lo maten. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Con eso terminamos la lectura del día de hoy, de los libros de Reyes. Permítanme un momento. Bueno, y perdonen ustedes, creo que se me desconectó la computadora, o ya no sirve esta cosa y estoy próximo a acabarme la pila. Pero bueno, mañana, si Dios lo permite, haremos el comentario correspondiente. Vamos a seguir con la lectura. Vamos a comenzar hoy día martes con el capítulo de Santiago. Pero antes, ¿qué vimos en cómo se llama? En el último capítulo de Pedro, en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Ok, primero que nada, Pedro nos hace una advertencia acerca de los falsos maestros y los falsos profetas y pastores, que ya estaban inmiscuidos desde ese tiempo en la iglesia del Señor, y nos da una indicación de cómo reconocerlas. Estos hombres, dice Pedro, que van a hablar mentiras de la palabra de Dios,
Pero específicamente en este capítulo, Pedro nos enseña que estos falsos profetas estaban atacando la promesa de regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismito que ahora. Hay muchos hombres y religiones que enseñan que la segunda venida de Cristo no es verdad y que solo es una metáfora. De hecho, la Iglesia Católica enseña que el segundo regreso de Cristo no es verdad, que simplemente es una metáfora, que es una fantasía, que eso no va a pasar, que no puede pasar, que por eso ellos tienen que portarse bien para irse al cielo con el Señor. Totalmente una mentira. De hecho, también hay muchas religiones y muchos individuos que niegan el arrebatamiento, a pesar de toda la evidencia bíblica que hay, tanto en Mateo como en Apocalipsis, como en Tesalonicenses, con Daniel, con todos ellos hay evidencia bíblica acerca del arrebatamiento. De hecho, hay 7 arrebatamientos en la palabra de Dios y piensan que no es cierto. Ajá, hay, inclusive ha habido falsas religiones con sus falsos pastores que dicen que Jesucristo ya regresó. Por ahí recuerdo uno en Centroamérica que decía que él era Jesucristo y se murió y ya no lo vimos nunca más. Por ahí hay una, ¿cómo decirlo? Es que ni siquiera quiero decir darle un título a esta cosa que ni mujer merece ser llamada, que dice que es Jesucristo. Una mujer dice que es Jesucristo y tiene de seguidores en las redes sociales y en su iglesia. Qué vergüenza da, qué coraje da ver cómo pueden decir tantas tonterías. Melquisedec se llama esta mujer. Se hace llamar Melquisedec y que dice que ella es la reencarnación de Jesucristo. Re, bueno, sí que es la reencarnación de Jesucristo, dice Melquisedec, que ella es Jesucristo. Pero ¿saben qué es lo increíble? Que hay millones de seguidores de ella. O sea, son tan burros por no leer la Biblia que piensan que esta mujer es Jesucristo y afirman que es Jesucristo. Y tiene millones de seguidores en redes sociales. No, la verdad, la mujer sabemos que está en el infierno ya, o que es un espíritu inmundo, o que es un engaño de Satanás, por eso ni nos preocupamos acerca de lo que le espera a esta mujer en el día del juicio. Sabemos que le espera una eternidad en el lago de fuego y azufre. Pero los que me dan coraje y me dan lástima a la vez son las personas que la están siguiendo. ¿Por qué? Porque son guías de ciegos siguiendo a ciegos. No leen la palabra de Dios. Y cualquier hombre que les hable bonito, cualquier hombre que les diga una mentira acerca de la palabra, como borreguitos burros, van y lo siguen. Y que me perdonen los borregos y los burros, porque son animales muy dictificados en la palabra de Dios. Pero parecemos peor que ellos, que no tenemos entendimiento por andar siguiendo a estas porquerías que pretenden decir que son Jesucristo. Pero bueno, estas son las advertencias que nos da Pedro acerca de estos falsos pastores, estos falsos profetas y estos falsos maestros que dicen que reniegan de la palabra de Dios en el sentido de decir mentiras acerca de ellos, de que Jesucristo ya vino, de que Jesucristo no va a venir, de que Jesucristo en su regreso es una venida, que el arrebatamiento no es posible. O sea, tanta evidencia bíblica y religiones y personas siguen creyendo tonterías acerca de esto o le siguen caso haciendo a estas gentes. Yo les digo a las personas católicas cuando debatimos con ellas que lean su Biblia, porque con su misma Biblia hacen pedazos sus argumentos, pero no la leen. Ellos prefieren leer otros libros que no tienen nada que ver con Dios y siguen cayendo en falsas doctrinas. Pero bueno, nunca vamos a reconocer a un falso maestro, un falso pastor, un falso profeta si no leemos la palabra de Dios y no cada semana. Diariamente, en cada tiempo libre, hay que estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a comenzar con la lectura del libro de Santiago, pero antes vamos a dar una pequeña introducción. ¿Quién es el autor? Obviamente Santiago, no el profeta, no, perdón, no el apóstol, Santiago, el hermano del Señor. Eso lo podemos comprobar en el capítulo, creo, no sé si es 2 o 3 de Gálatas, que Santiago es el hermano de Jesucristo. Otra vez volvemos a destruir la doctrina de la virginidad perpetua de María. ¿Cuándo fue escrito este libro? Ok, recientes estudios acerca de los rollos del Mar Muerto, de, ¿cómo les llaman? Los rollos Q, algo así, han puesto en evidencia que este libro fue escrito, bueno, esta carta fue escrita antes del Concilio de Jerusalén, también por lo que se narra dentro de ella. Y el Concilio de Jerusalén fue en el año 50 antes de Cristo. Por lo que haría de esta carta el escrito más, ¿cómo se llama?
más antiguo del Nuevo Testamento. Por ahí se anda peleando con el de Mateo. ¿Cuál es el tema de la carta de Santiago? ¿Mandé? Ah, sí, perdón, después de Cristo, disculpen, después de Cristo. Yo le puse antes, disculpen, ahí tengo un error en la lámina que dice antes y es después de Cristo. Gracias, Almita. Ah, tú siempre atenta. ¿Cuál es el tema principal? La fe genuina obra diariamente según el poder de Dios. Ajá. ¿Qué es lo que nos va a enseñar Santiago? Ok, de hecho, Lutero, el reformador, le llamaba a la carta de Santiago la epístola de paja, porque en ese momento se malentendió pensando que por obras podíamos ser salvos, pero ya de una lectura profunda, como lo vamos a ver, nos vamos a dar nos vamos a dar cuenta que las obras son consecuencia de la fe. ¿Por qué? Porque la fe genuina debe obrar diariamente según el poder de Dios. La fe debe obrar. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, tenemos que demostrarlo por medio de las obras. No las obras van a demostrarnos. No la fe, bueno, ya me enredé. Las obras deben de ser producto de nuestra fe. ¿Por qué? Porque deben de hacerse visibles a los demás. Una fe verbal no basta. Una fe de decir, yo soy seguidor de Jesucristo, no basta. Una fe mental es insuficiente. Creer así, yo soy seguidor de Jesucristo. Pero la fe genuina debe de inspirar y dinamizar las acciones piadosas en todos los demás. Nada más fíjense los temas que vamos a ver en esta pequeña carta de Santiago. La fe genuina soporta las pruebas. Es lo primero que vamos a leer. La fe genuina sabe manejar las tentaciones. La fe genuina no alberga prejuicio. La fe genuina tiene el poder de controlar la lengua. La fe genuina actúa sabiamente. La fe genuina produce separación del mundo y sometimiento a Dios. Y por último, la fe genuina espera con paciencia la venida del Señor Jesucristo. ¡Qué óvole! Otra carta que demuestra el arrebatamiento. La fe verdadera y la experiencia cotidiana práctica se deben de integrar como si fuera una sola. Yo le puse aquí integrarse. Perdonen, mi dislexia no me ayuda. La fe verdadera debe manifestarse en obras de fe. Ahora sí se entiende. La fe verdadera se debe de manifestar en obras de fe. De otro modo, no será una fe verdadera en absoluto. Lo vamos a ir leyendo. Vamos a comenzar con el capítulo 1 del libro de Santiago y escrito está: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, glóriese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visiten a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdense sin mancha del mundo. Con esto terminamos la lectura del día de hoy, la lectura de la carta de Santiago. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios correspondientes. Señor, gracias, gracias porque tú nos das entendimiento, Señor, porque nos permites conocerte, porque nos permites aprender de ti cómo sobrellevar nuestra vida, Señor, cómo caminar en santidad, cómo saber que lo que estamos haciendo es correcto, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Señor, a discernir, a comprender, a saber llevar esta vida a la cual hemos sido llamados, porque tú lo que deseas es que seamos semejantes a Cristo. Que ninguna prueba, tribulación, desierto, enfermedad, cualquier cosa que pase, Señor, y que tú permites, sea para perdición de nosotros, para quejarnos, para humillarnos ante otras cosas que no sean ante ti. Te agradecemos por el día de hoy, Señor, por el día de ayer, por todo lo que nos diste, por tu provisión, por tu cuidado y por tu bendición. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Bueno, sí, mañana miércoles. ¡Hasta luego!